Amén, hermanos, qué gozo trae el Señor a nuestras almas con esta salvación maravillosa. Vamos entonces, hermanos, ahora a leer la palabra del Señor para concentrarnos en la exposición de la misma. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2. Y vamos a leer del 22 al 36. Voy a estar leyendo versos 22 al 36, la segunda parte del sermón del apóstol Pedro. Dice así: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por este pasaje que tenemos frente a nosotros este día. Rogamos tu bendición, rogamos misericordia para que podamos, Señor, ser enseñados a través de él, y que tu Espíritu especialmente aplique tu palabra a nuestras vidas, Señor. Lo rogamos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. En la primera parte de este sermón, Pedro negó la acusación que estaban haciendo los judíos de que ellos estaban borrachos, de que estaban ebrios, porque estaban hablando en otros idiomas. Y les explicó y afirmó que lo que estaba pasando era el cumplimiento de la profecía de Joel acerca de que el Espíritu Santo sería derramado en estos postreros días. Joel había profetizado acerca de la era mesiánica, había predicado de la salvación divina y diciendo básicamente dos cosas: que el contexto precisamente de esa salvación sería el derramamiento del Espíritu, y el resultado, que todo el que invocare el nombre del Señor sería salvo. Dos temas supremamente claves. Ahora está listo para explicar, para seguir adelante en su argumento, está listo para explicar que la venida del Espíritu Santo tiene que ver con Jesús, porque precisamente eso era lo que estaba profetizando Joel, que la era mesiánica, ¿cierto?, vendría el Espíritu Santo. Y ahora, entonces, Pedro está listo para dar una explicación
y aplicación acerca de la persona y el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces lo que vamos a ver hoy es la primera predicación acerca de Jesucristo. La primera predicación, ya por nombre propio, porque en el Antiguo Testamento toda la Biblia se trata de él realmente, pero no con este nombre, no con este nombre glorioso, Jesús. Entonces, en primer lugar tenemos una presentación general del Señor Jesús. En la primera parte de estos versos, una presentación general. Se nos presenta de esta manera al Señor, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno. Noten, primeramente Pedro lo llama por nombre propio, Jesús. Y luego, según se conocía al Señor en ese tiempo, por su lugar de residencia, Nazareno. Recuerden, cuando Pilato lo crucificó, lo llamó así y mandó escribir así: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Juan 19:19. Hace poco estuvimos viéndolo. Jesús Nazareno. Ahora, Jesús Nazareno, esto es un asunto de confusión para algunos, no porque fuera de Nazaret. Sabemos que es de Belén. Él nació en Belén, en la ciudad de David, y precisamente para que se cumplieran las profecías relacionadas con el pacto davídico. Pero luego se fue a vivir a Nazaret. Entonces se conoció como Jesús de Nazaret o Jesús Nazareno. Y entonces pensar en que él era de Nazaret es un error. Y un error que de alguna manera sirvió a muchos de confusión. Y esto es interesante, hermanos, porque noten que además de las parábolas, hay una serie de cosas que el Señor quiso hacer con la misma idea de una parábola. De mostrar pero no mostrar. Mostrar pero no mostrar tanto. Aclarar pero no aclarar tanto. ¿Por qué? Porque con la misma palabra unos podrían ser salvos y otros condenados. Eso es fuerte, entender que realmente el Señor muchas de las cosas que hizo las hizo precisamente para que las personas fueran condenados en sus pecados. Es fuerte. Cuando les preguntaron, ¿por qué hablas por parábolas? Entonces él dijo, pues para que viendo no vean, para que oyendo no oigan. Pero a ustedes, a los hijos del reino, sí, les voy a declarar lo que esto significa. Entonces tenemos acá una confusión que le sirvió a muchos para no entender esto. El mismo Natanael, del que estuvimos hablando hace 8 días, decía, ¿de tal sitio habrá de salir algo bueno? Claro, pero es que el Señor no era de ahí. Pero se conocía como que era de ahí. Le sirvió entonces a muchos fariseos para declararse en contra del Señor porque pensaban que era de Nazaret, cuando en realidad era de Belén, como lo decía la profecía. Sin embargo, se dice Nazaret porque era su lugar de residencia. Ahí vivió durante la mayoría de sus años. Entonces, como así lo conocían, Pedro lo presenta de esta manera: Jesús Nazareno o Jesús de Nazaret. Que no quede lugar a dudas acerca de quién está hablando el apóstol Pedro. Que no quede lugar a dudas de que va a dar testimonio del Señor Jesús y que nadie dude de quién es ese Jesús. Porque también, hermanos, hoy hablar de Jesús, pues rápidamente se nos viene a la mente el que es. Alguien ha dicho que la fama de una persona se puede conocer por el simple nombre. Si alguien puede ser llamado por el nombre, entonces es muy famoso. Si solamente mencionamos un nombre y ya todo el mundo sabe quién es porque realmente es bien famoso. Entonces hoy decimos Jesús y ya fácilmente. Pero en su momento había muchos Jesús. Mucha gente se llamaba Jesús, era un nombre muy común. Pero aquí entonces la referencia es supremamente clave: Jesús Nazareno. Entonces, ahora, Pedro pone este énfasis al iniciar su discurso. Lo primero que dice es su nombre, es decir, voy a hablarles de él. Al mencionarlo primero, hace que en la mente de las personas ya quede ese nombre y se entienda que todo lo que va a decir ahí para adelante tiene que ver con el Señor. Los judíos ya llevaban casi
50 días sin saber nada de él, solamente que había resucitado, ¿cierto? Luego de su muerte, pero de ese Jesús es que Pedro les va a hablar. Ahora, ¿qué les dice? Una verdad que ya había puesto en alto Nicodemo. Seguimos ahí, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Miren, varias cosas son claves. Que los milagros fueron la prueba de que Jesús había sido enviado por Dios. En el capítulo 3, verso 2 de Juan, Nicodemo había puesto en alto esta verdad. Nos dice que Nicodemo le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta es una verdad que sabía Nicodemo y lo sabían muchos otros judíos, porque precisamente Nicodemo dice: sabemos. Cuando él se acercó al Señor Jesús, nosotros no sabemos a quién tenía Nicodemo en mente, pero le dijo al Señor: nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Esto era una verdad explicada claramente desde el Antiguo Testamento. Y no solamente lo sabía Nicodemo, sino que lo sabía también muchas otras personas. Ahora, precisamente así inicia este discurso Pedro, diciéndole: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios. ¿Y cuál es la prueba de que es un varón aprobado por Dios? Dice: aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo. Entonces, dos asuntos importantes. Uno, que era Dios realmente el que estaba haciendo los milagros entre ellos, pero que los hizo a través de Jesucristo, su enviado, su varón aprobado. Esta palabra aprobado es que se exhibió o se demostró que Jesús era un varón de Dios a través de los milagros que él realizó. Esa era una norma bíblica. Se esperaba que el Cristo hiciera tales cosas. Se esperaba de él eso. Por eso cuando Juan el Bautista tuvo alguna duda, tuvo alguna interrogante en su corazón y mandó preguntarle al Señor si era él, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de estas cosas y envían al Señor para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y la respuesta que el Señor le da a ellos y les dice: vayan y díganle a Juan, es: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, ¿soy yo o no soy yo? Ya no necesitaba más argumentos el Señor. ¿Con qué argumentos calmó el corazón de Juan el Bautista cuando tuvo alguna flaqueza en su fe? Con sus milagros, con el hecho de que estaba realizando esta serie de milagros que están escritos y que estaban profetizados en el Antiguo Testamento. Ahora, el punto se vuelve entonces más fuerte cuando Pedro les dice a sus oyentes que ellos tenían el conocimiento también de estas verdades. Al final del verso 22 les dice: como vosotros mismos sabéis. Esto es importante. Como vosotros mismos sabéis, hermanos. Y esto es muy importante porque noten que los judíos que en su tiempo quisieron negar al Señor, lo hicieron endureciendo su corazón. Es decir, ellos podían mirar la Biblia. En la Biblia decía: el Cristo va a hacer esto. Luego miraban a Jesús y Jesús estaba haciendo eso. ¿Y ellos qué decían? Pero no quiero creer. No voy a creer. Eso fue lo que hicieron los fariseos. Aquí tenemos unos milagros, una prueba,
milagro verdadero, un milagro real, por ejemplo, la resurrección de Lázaro, la cosa notoria, un muerto oliendo a feo ya, y el Señor lo levanta, como lo decía el Antiguo Testamento hablando del Cristo, y entonces tenían la prueba, tenían todo, tenían la escritura, y ellos que decían, pero no voy a creer. Eso es endurecer el corazón. Endurecer el corazón es cuando, por ejemplo, el Señor le dice a uno, tiene que ser buen hijo, y uno dice, oiga, sí, pero no lo voy a hacer. Tiene que ser buen esposo, oiga, sí, pero no lo voy a hacer. Eso es endurecer el corazón. Ellos lo hacían, lo hicieron. Sin embargo, aunque lo hicieron, entonces Pedro les dice, como vosotros mismos sabéis. Ustedes lo saben. Ustedes saben que eso es así. Ustedes saben de los milagros de Jesús, los vieron, los experimentaron, por ejemplo, en el caso de la alimentación de los 5,000. Ellos comieron ese pan milagroso. Oyeron de los milagros. Fueron irrefutables, como la resurrección de Lázaro. Como les decía, que ya olía feo y el Señor lo volvió a la vida. Y Pedro les dice, ustedes saben eso. Saben que el Señor hizo estos milagros, por lo tanto, saben y tienen que saber que Jesús es varón aprobado por Dios a través de esos milagros. Sin embargo, sabiendo eso, Pedro levanta una acusación contra ellos en el verso 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Primeramente, que no crean que esto se salió de las manos del Señor, ¿cierto? El Señor Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, es decir, que Dios estuvo al control todo el tiempo en la muerte de nuestro Señor, o que la muerte del Señor obedece al consejo divino, es decir, a ese acuerdo hecho entre Dios Padre y Dios Hijo para salvar a los pecadores. Dios había planeado la muerte del Mesías para la salvación de los pecadores. Está claro en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Isaías leemos, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Era claro la muerte del Mesías para el perdón de pecados. Sin embargo, aunque es cierto esto, no excusa en ninguna manera las malas actuaciones de esos varones a los que les está predicando, de esos varones israelitas. Así que los acusa diciéndoles, ustedes prendieron y mataron por manos de inicuos al Señor crucificándole. Ustedes lo prendieron, ustedes lo apresaron como un criminal, ustedes lo mataron por manos de inicuos, ustedes son los asesinos intelectuales de la muerte del Señor Jesús, ustedes estuvieron detrás de esa muerte, ustedes lo mataron, aunque si bien es cierto, lo mataron con las manos de otros, con las manos de inicuos, esto es, hombres injustos, como lo son los gentiles. Aquí los romanos que tenían el poder de matar y tenían el poder de matar al Señor. Sin embargo, los judíos son responsables de la muerte del Señor. Aunque lo mataron con las manos de otros, ellos están aquí implicados. Ellos son sus autores intelectuales y por eso les dice, ustedes mataron al varón aprobado por Dios, al enviado de Dios. Ustedes fueron quienes le quitaron la vida. Habiendo visto sus milagros y señales y habiendo visto las cosas que él hizo y lo que predicó y todas las evidencias de su envío, aún así ustedes lo mataron. De esa manera, entonces Pedro presenta de manera general al Señor Jesús frente a ellos. Lo presenta de acuerdo a lo que ya conocían. ¿Quién es Jesús Nazareno y qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que ocurrió? Una poderosa verdad aquí, hermanos, es el hecho de que Dios está al control de todas las cosas, aun de las cosas malas que ocurren. Dios controla y dirige todo.
y hablando de las cosas malas las dirige para fines buenos, como aquí precisamente la salvación de los perdidos, dentro de ellos nosotros, hermanos, nosotros mismos. En segundo lugar, tenemos el anuncio de la resurrección del Señor. Bueno, ustedes lo prendieron y lo mataron, pero ya pasamos al verso 24 en adelante y él dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, etcétera. Hasta el verso 32 tenemos esta parte. El anuncio de la resurrección, aunque ellos efectivamente mataron al Señor, como queda establecido en la primera parte, Dios hizo algo glorioso. Dios lo levanta. Y las expresiones que utiliza Pedro aquí son maravillosas, hermanos. Dios lo levantó, por ejemplo, suelto los dolores de la muerte. Esa es una expresión maravillosa que vamos a ver un poco ahora. Y otra expresión poderosa es por cuanto era imposible que el Señor fuera retenido por la muerte. O como dice otra traducción, al cual Dios resucitó librándolo de las angustias de la muerte o dolores de la muerte, pero el punto principal, que era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Esto es glorioso, porque recordamos que el Señor Jesús dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, tiene el poder de hacer tal cosa. Aunque obviamente aquí se nos está mostrando que fue levantado por el poder divino. Estas son las razones de la resurrección. Una, que Dios no solamente hizo milagros a través del ministerio del Señor Jesús, sino que cuando murió hizo otro milagro, el cual fue resucitarlo, levantarlo de los muertos. Y aquí tenemos la predicación de esta verdad gloriosa. Dios resucitó a Jesús, aunque los judíos, aunque todo el pueblo en ese momento, o la mayoría del pueblo no quería su bien, aunque el pueblo de Dios lo mató, Dios lo resucitó. Dos, de una manera hermosa, hermanos, que era imposible que fuese retenido por la muerte. Porque básicamente aquí, amados hermanos, Jesús estaba derrotando también la muerte. En este momento Jesús estaba derrotando la muerte. Jesús estaba matando la muerte, o como alguien lo llamó, la muerte de la muerte en la muerte de Cristo. O como lo dice Pablo, menos enredado. En 1 Corintios 15, 54 al 57 y en otro lado, pero vamos a leer acá. Primera los Corintios 15, 54 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y Pablo pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nótenlo. El aguijón de la muerte, ¿cuál es? Es el pecado. Por el pecado es que morimos. Eso fue lo que le dijo el Señor a Adán, el día que de él comas ciertamente morirás, y así fue, así ha sido. Así ha sido. Por el hecho de que existe el pecado, es que existe también la muerte. Y esta es la explicación bíblica, amados hermanos, de por qué existe la muerte y por qué nos da tan duro la muerte y por qué después de tantos miles de años no nos acostumbramos a la muerte. Y por qué el día de mañana se muere un ser querido y nosotros simplemente no decimos, bueno, pues tenía que morirse. ¿Por qué no decimos simplemente eso? ¿Por qué nos duele? ¿Por qué hay dificultad en nuestro corazón? Bueno, porque no fuimos creados para ello. Y porque ha sido el pecado
precisamente el que ha traído la muerte, pero precisamente hablando del Señor Jesús, la muerte no tenía ningún poder sobre Jesús porque Él es el Santo. Era imposible que la muerte lo retuviera. La muerte no podía con Él. Y eso es lo que nos está diciendo Pedro aquí. Pero luego Pablo nos da a nosotros este ánimo glorioso, que nosotros también precisamente esperamos resurrección. Esperamos una vida sin muerte, precisamente porque la obra de Cristo es hacernos santos, quitar el aguijón, quitar lo que nos mata. Y eso es maravilloso. Entonces él dice, gracias a Dios por Jesucristo, que también tiene el poder sobre la muerte. Y 3, hermanos, Pedro nos da aquí una prueba escritural de la resurrección. Y miren ahora lo que hemos advertido, el cambio tan grande de Pedro, que ahora puede citar el Antiguo Testamento y aplicárselo a Cristo correctamente. Al principio él no entendía que el Cristo debía morir y todos estos asuntos como resucitar, pues si resucitas porque tenía que morir, pero ahora sí. Entonces cita precisamente el Salmo 16, verso 8 al 11. Esto es que no solamente la muerte no tenía el poder sobre Jesús, sino que además estaba profetizada su victoria sobre la muerte. Pedro cita las palabras de David en este salmo, en el Salmo 16, verso 8 en adelante, donde dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Con este salmo, Pedro explica que esta es la prueba escritural de la resurrección del Señor. Recuerden que él está hablando con judíos. A veces nosotros mismos nunca pedimos una prueba escritural. Nosotros a veces ni sabemos que tenemos que pedirla. Nosotros no somos buenos estudiantes de la Biblia, como los de Berea, que dice que iban a la Escritura y analizaban si era así, ¿no? La mayoría del cristianismo de hoy cree todo muy fácilmente y esa es una de las herramientas que tienen los falsos maestros, porque ellos saben que como la gente se cree todo, pues les dicen cualquier cosa y se la creen. No, Pedro está hablando con judíos que conocen del Antiguo Testamento y a los que hay que probarles que realmente eso que le está diciendo es verdad, de tal manera que aquí les muestra una prueba escritural, ¿sí? De eso que estaba pasando. Es una prueba bíblica de que el Señor iba a resucitar. Especialmente, note, verso 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y es lo que precisamente está citando aquí cuando Pedro dice, porque David dice y cita estas palabras. Esta es la prueba escritural, entonces, por ejemplo, de que el Cristo iba a morir, pero iba a resucitar. Ahora, la explicación de esto es maravillosa. El verso 29 dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. En otras palabras, él no resucitó. Conocemos su sepulcro, sabemos dónde están sus huesos. David nunca se paró de la muerte. Así que estas palabras no se referían a David, pero es un salmo de David. El que está hablando es David. En el Salmo 16 el que está hablando es él. Y él está diciendo como si fuera él mismo, como si fuera de él, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David está diciendo eso como si fuera de él, pero David está muerto y David se ha parado. Y entonces Pedro argumenta y dice, conocemos
su sepulcro y él murió. Entonces, ¿cuál es la explicación? Verso 30 y 31. Pero siendo profeta, es decir, que este salmo era una profecía acerca de Cristo, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Así explica entonces que se refiere al Señor, que David mismo ya había hablado de él, que ese salmo que conocían muy bien los judíos no era de David, no era para David, no se le aplicaba a él, sino que estaba hablando del Cristo. Tiene una explicación maravillosa, un entendimiento bueno el que está teniendo ahora Pedro de las Escrituras, precisamente por la venida del Espíritu Santo a su vida, pero una explicación maravillosa de este salmo también para nosotros. Así que esta enseñanza que está predicando Pedro y los apóstoles no es inventada por ellos. Se esperaba la resurrección del Cristo. No es una doctrina inventada por los apóstoles. Es una doctrina bíblica, enseñada desde el Antiguo Testamento por uno de los personajes más importantes de la historia del pueblo de Israel, como lo es David, con quien el Señor concertó el pacto davídico. Así que se está hablando aquí del rey, del hijo de David. Note todo el contenido del sermón de Pedro. Está diciendo, este es el rey que esperaban. Este es el Mesías, este es el Cristo. Es el que va a tomar el trono, pero también murió y resucitó. Así que varios asuntos están aquí mezclados en esta predicación del apóstol Pedro a estos judíos. Así que luego de esto, volviendo a los tiempos que estamos analizando aquí, que estamos tratando en Hechos, tenemos que además de eso se presentan los testigos de la resurrección del Señor. Tenemos, en este punto tuvimos varias cosas acerca de la resurrección. El tema de que era imposible que lo retuviera, el hecho de que Dios lo resucitó. También tenemos el hecho de que había una prueba escritural acerca de la resurrección, pero ahora los testigos, verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Pedro y los otros 11, con Matías también, son testigos de la resurrección del Señor. Son testigos oculares de que el Señor Jesús murió y resucitó, y ahora se paran frente a una multitud, frente a miles de judíos para decirle, nosotros somos testigos oculares de esto. Somos testigos, se levantan ahí a dar testimonio, y un testimonio judicial, un testimonio fiel de que realmente el Señor Jesús resucitó. Así que la predicación del apóstol acá es maravillosa. Primero, una presentación general del Señor. En segundo lugar, una afirmación de la resurrección del Señor con los argumentos que hemos visto. Y bueno, ahora la pregunta clave es, ¿qué tiene que ver eso con el viento recio? ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que se le aparecieron lenguas como de fuego? ¿Qué tiene que ver eso con el hecho de que ellos empezaron a hablar en idiomas y a predicar en idiomas la palabra del Señor? ¿Qué tiene que ver eso con el derramamiento del Espíritu Santo del que habló Joel? Bueno, que es ese Jesús el que envió al Espíritu. En tercer lugar, Cristo ha enviado su Espíritu. Verso 33 al 36. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo,
Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Vemos acá entonces sus logros, su victoria. La conclusión de esta parte del discurso. Noten, en la primera parte de su sermón, Pedro dio la explicación de qué era lo que estaba pasando, que ellos no estaban ebrios, sino que lo que estaba viendo la gente era expresiones o manifestaciones del derramamiento del Espíritu Santo en esa pequeña iglesia. En este segundo sermón, o en esta segunda parte del sermón de Pedro, está hablando de ¿qué tiene que ver el derramamiento del Espíritu con Cristo? Es la conclusión. ¿Qué tiene que ver esto con lo otro? Y por eso empieza el verso 33 diciendo, así que, primeramente entonces, que Jesús fue resucitado, pero ahora en el verso 33, exaltado. Así que, exaltado por la diestra de Dios. Entonces tenemos aquí en el primer sermón de Pedro resurrección y ascensión. Las dos constituyen la declaración pública de parte de Dios de que Jesús ha sido instalado como Señor y Cristo. Las dos, recuerden, hace un tiempo les estaba mostrando cómo la doctrina de la ascensión debe ser supremamente importante para nosotros, porque no es meramente que Él subió. Cuando hablamos de la doctrina de la ascensión, no estamos pensando en que simplemente subió, como que cambió de localidad, como que cambió de la tierra al cielo. No estamos pensando meramente en eso, porque ese acto de subir era para algo. Y noten que los diferentes pasajes que hablan de la ascensión no solamente lo hablan como un hecho histórico donde Él subió, sino siempre lo muestran con el propósito. ¿Para qué subió? Y aquí lo está diciendo Pedro. Exaltado, así que exaltado por la diestra de Dios. Entendemos que la ascensión es el momento en el que Cristo recibe la gloria de parte del Padre. Entendemos que la ascensión es el momento donde el Señor Jesús recibe lo que el Padre le había prometido. Entendemos, por lo tanto, que en la ascensión del Señor o desde la ascensión del Señor, Él está reinando hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies y entonces, como dice Apocalipsis o como dice en otro lugar también, entregará el reino a Dios y Padre. Hoy está reinando Cristo y está reinando a su manera, ¿no? Porque alguno dirá, ¿cómo así? Con tanta maldad en el mundo y usted viene a decir que Él está reinando. Sí, Él está reinando a su manera. Y ya diré algunas cosas más, pero por ahora, como dice Filipenses 2, 8 al 11. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Usted lo nota, más o menos lo mismo que está diciendo el apóstol Pedro en su predicación. Exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La ascensión de Cristo es el momento donde es exaltado hasta lo sumo. Es el momento donde empieza a reinar oficialmente y reinará hasta que ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Hoy Cristo está reinando y está ejerciendo un reinado glorioso que va a terminar con todos sus enemigos dominados, ojo, en el momento que a Él le parezca
que ya es la hora. Ese es el punto. Hoy está reinando, pero a todos sus enemigos los va a poner debajo de sus pies en el orden que está establecido en las Escrituras. Por ejemplo, hablando de la muerte, dice el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Él tiene un plan y está organizado. Y de pronto hoy quisiéramos ver su reino glorioso, ¿cierto? Y que ya intervenga y entonces se acabe la maldad y etcétera. Y eso ha querido la iglesia, pero la iglesia ya lleva 2000 años y más de 2000 años y todavía no vemos esto. ¿Y por qué es? Porque Él reina a su manera. Y Él terminará de dominar a todos sus enemigos cuando a Él le parezca pertinente. Porque Él es el rey. Es cuando Él diga. Y es cuando Él quiera, ¿cierto? Así que Pedro dice que Jesús no solo resucitó, sino que ha sido exaltado por la diestra de Dios después de cumplir toda su tarea en este mundo. Lo último entonces fue morir. Murió, terminó toda su obra, su ministerio terrenal, pero luego la resurrección, como la explicamos, ya lo dijimos, no podía retenerlo, por un lado. Estaba profetizado que iba a resucitar y Dios lo levantó. Así que cuando lo levanta precisamente para darle la gloria que le había prometido. Una prueba de su gloria una prueba de su gloria y una prueba de su exaltación, una prueba de que Jesús fue coronado. Una prueba de que Jesús hoy es rey es que recibió del Padre la promesa. El Padre le había hecho muchas promesas al Hijo. Lo que conocemos como el pacto de redención o el consejo eterno de Dios. En ese consejo eterno, en ese acuerdo eterno que hubo entre el Padre y el Hijo, Dios Padre y Dios Hijo, Dios Padre le prometió al Señor Jesús gloria y le dio muchas promesas diversas. Por ejemplo, en Isaías 53 dice que cuando hubiera vivido o más bien sufrido, verá linaje. Dice cosas como, mi siervo quedará satisfecho. Le hizo muchas promesas. El Padre le hizo promesas al Señor de gloria, de exaltación, promesas relacionadas con nosotros, que efectivamente íbamos a ser salvos, que iba a haber linaje, que iba a ser padre de muchos en ese sentido, en el sentido de que Él es el Salvador. Cada vez que alguien se salva, nótese, le está cumpliendo esa promesa a Cristo, de que el esfuerzo que Él hizo para salvar a los pecadores no es un esfuerzo vacío, sino que está salvando pecadores, efectivamente. Así que había muchas promesas allí, pero había una que era la promesa. Y debemos entender la diferencia precisamente entre estas palabritas, la o una o las promesas, ¿cierto? Las promesas nos hacen pensar en muchas, una promesa en una particular. Pero cuando nosotros decimos la promesa, no es que no hayan otras promesas, es que hay una maravillosa, es que hay una gloriosa. Cuando Dios Padre le ha hecho, por decir algo, 100 promesas a Cristo y se dice la promesa, es que dentro de esas 100 hay una que está por encima de todas, que cubre todo, que es más valiosa, que de alguna manera es más gloriosa. Cuando pensamos en la promesa y que recibió del Padre la promesa es el Espíritu Santo. La bendición más gloriosa que se le había prometido al Señor Jesucristo era darle el Espíritu Santo. Darle para que Él lo dispensara como quisiera. Tener cierto control, si lo podemos decir así, sobre el Espíritu Santo. La prueba de su gloria, la prueba de su exaltación precisamente es darle el Espíritu Santo para que Cristo lograra sus objetivos. Bueno, muchos pasajes en el Antiguo Testamento señalan esto.
Por ejemplo, dice la Escritura, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. El espíritu era prometido en diferentes lados, eso era Isaías 44:3, lo leímos en Joel, que es como empieza el sermón de Pedro. Pero también, por ejemplo, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36:27. En el Evangelio el Señor Jesús lo prometió y les decía cosas como: les conviene que yo me vaya, es mejor que yo me vaya porque voy a enviar al Espíritu Santo. O en otro lugar: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu, noten acá, es una petición de Cristo al Padre. ¿Y por qué Cristo le está pidiendo el Espíritu Santo al Padre? Porque Cristo sabe que esa es la petición. Esa es la oración, como él mismo lo enseña en Lucas, en la parte donde está diciendo que quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar un escorpión o le va a dar una serpiente, pues cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan. El Espíritu es una petición que Cristo le hace al Padre. Al mismo tiempo es la promesa del Padre para el Señor Jesús y es a su vez la promesa de Jesús para la iglesia. Entonces Pedro lo dice así: así que Jesús, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Así que la venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa por parte de Dios Padre al Señor Jesús, primeramente. Cuando fue exaltado, le dio al Espíritu. En su exaltación, en su coronación, le dio al Espíritu. Y ahora, teniendo el Espíritu el Señor Jesús, entonces lo ha derramado a la iglesia. Lo ha derramado a la iglesia. Así que, mis hermanos, nosotros debemos pensar seriamente en esto. La promesa más grande que nos ha dado el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. Esa es la promesa más grande. Nosotros podemos pensar en moradas eternas que Él se fue a preparar. Podemos pensar en cosas, ¿cierto? Podemos pensar en el sostenimiento que nos da en esta vida, pero lo más glorioso es su Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y era a través del Espíritu Santo. Esto es, y así es, que cualquier persona que venga a la salvación viene por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay salvación. El Espíritu Santo es el que da el nuevo nacimiento y luego el Espíritu Santo es el que aplica toda la obra de salvación al corazón del creyente. Es el Espíritu Santo el que al final lo salva en la práctica, es el que lo salva. Cristo logra la salvación. Cristo por su mérito logra la justicia para nosotros, pero es el Espíritu Santo el que la aplica en el corazón de la persona. Sin el Espíritu, entonces no hay salvación. Sin el Espíritu no hay nuevo nacimiento, sin el Espíritu no hay iluminación, no hay entendimiento, sin el Espíritu no hay santificación, sin el Espíritu Santo no hay perseverancia. Sin el Espíritu Santo no entraremos en la gloria, hermanos. No entraremos en la gloria sin el Espíritu Santo. Pero ¿qué está diciendo entonces ahora la Escritura? Que el Señor Jesús, habiendo recibido la promesa del Padre, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, la venida del Espíritu Santo es el cumplimiento de la promesa de Cristo a la iglesia. Por lo tanto, es la prueba fidedigna de la exaltación de Cristo. Si Cristo le pidió al Padre el Espíritu, y así fue, el hecho de que ahora Cristo lo envía a la iglesia muestra cómo está su relación con el Padre. Muestra su exaltación por parte del Padre.
Así que Pedro quiere avanzar y explicar esto que está ocurriendo, porque entonces tenemos a un Cristo muy glorioso, muy glorioso. Y entiéndame lo que les estoy diciendo, porque sí es muy glorioso y debe ser. Pero recuerden, le está predicando a unos judíos. Les está predicando a unos judíos que habían aprendido media verdad. ¿Cuál media verdad? Que Dios es uno. Habían aprendido media verdad, que Dios es uno. Pero la otra verdad es que es tres personas también. ¿Por qué un Cristo tan glorioso? Como lo está mostrando aquí. Si ellos esperaban simplemente un humano, otro David, que reinara, y no a Dios, entonces aquí estamos teniendo a un Cristo muy glorioso. Si estaban esperando un mero humano, este es muy glorioso. O sea, su exaltación para un mero hombre sería exagerada. Pero entonces, ¿quién es Jesús? ¿Y cómo explica Pedro eso? Versos 34 y 35. Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es que el Padre le está dando la victoria a Cristo. Aquí hay mucho que decir, hermanos. Por un lado, que el Padre le está dando la victoria a Cristo. El mismo Padre le está diciendo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso lo va a hacer el Padre. El Padre va a controlar y dominar los enemigos de Cristo. Pero noten, en el contexto en el que estamos hablando, esto significa que una prueba de su victoria y de su poder es el Espíritu Santo. Y note que él viene hablando del Espíritu Santo. De eso es que está hablando. Verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Jesús ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pero explica. ¿Y qué explica? Porque David no subió al cielo, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces noten, esto es que la venida del Espíritu Santo es la fuerza, la muestra, la evidencia, el poder de que Cristo va a vencer a todos sus enemigos. Esto es maravilloso. El ministerio del Espíritu Santo tiene como fin derrotar a los enemigos de Cristo y ponerlos bajo sus pies. Entre otras cosas, nosotros éramos los enemigos de Cristo. ¿Y quién nos derrotó? El Espíritu Santo. Con cuerdas de amor, como lo dice Jeremías. Pero nos derrotó. ¿O no es así? Bueno, obviamente aquí no hay gente que no es cristiana. Usted todavía es enemigo de Dios. Pero si estamos pensando en los creyentes, aquí tenemos la obra del Espíritu. Imagínense, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Imagínense cómo está uniendo Pedro este pasaje con el Espíritu Santo. ¿Cómo está uniendo eso con el Espíritu Santo? Bueno, pues el hecho de que el Espíritu Santo ha venido tiene como fin derrotar a los enemigos de Cristo. El hecho de que lo que está pasando ese día es la venida del Espíritu Santo, según Joel, es el cumplimiento de las promesas. Y entre esas, ¿cuál? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Qué maravilloso todo esto, hermanos, que está predicando aquí el apóstol. Qué maravilloso el ministerio del Espíritu Santo derrotando a los enemigos de Cristo y volviéndonos amigos. A veces hemos pensado solamente en ese pasaje como la destrucción de Satanás y la destrucción de los enemigos. Bueno, esa es otra parte. Apocalipsis nos dice que al final van a ser enviados al lago de fuego que arde con azufre, Satanás, el falso profeta, etcétera, etcétera, y todos los que siguen a Satanás. Ahí va a haber una derrota a la fuerza. Pero hoy hay una derrota de los enemigos de Cristo con cuerdas de amor.
Qué maravilloso, hermanos, el ministerio del Espíritu Santo, porque es Él entonces el que ha transformado nuestros corazones y nos ha puesto a los pies de Cristo. Así que Pedro pasa, para terminar esta parte, a acusar a sus oyentes de terrible pecado. Verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Miren, por un lado, aunque ellos lo rechazaron, Dios no. Él es la piedra que rechazaron los edificadores, pero ha venido a ser piedra del ángulo. Señor, es decir, dueño absoluto de todas las cosas, amo y Señor al que se le deben rendir las cuentas. Dios ha hecho de Jesús Señor en ese sentido. Señor en el sentido de tener el título de Dios, como lo acaba de citar Pedro, dijo el Señor a mi Señor. Dijo Dios a mi Dios. Dijo uno que es Dios a otro que también es Dios. Dijo el Padre que es Dios al Hijo que también es Dios. Tenemos aquí al glorioso Señor Jesucristo. Jesús es Dios por naturaleza, pero este pasaje es maravilloso porque también por sus logros debe ser honrado, por sus logros debe ser adorado, glorificado, obedecido por todos, amigos y enemigos. Es Señor de todo, al cual debemos rendirle cuentas. Y esto es lo que está explicando Pedro, supremamente importante. Y miren, en ese contexto que ellos fueron los autores intelectuales de la muerte de Cristo, les está diciendo, sepan que a ese que ustedes mataron, Él lo ha hecho Señor, lo ha hecho Rey, lo ha hecho gobernante. La palabra Señor ahí implica esto, dueño absoluto de todas las cosas. Ahora, es Señor y es Cristo. Ha sido enviado para salvar. Entonces, noten la unión de estas dos cosas y noten lo que se ha dicho desde muchos púlpitos, que algunos quieren tener a Jesús como Salvador y no como Señor. Y de eso también hay mucho acá. Muchos hermanos que no obedecen al Señor. Muchos hermanos y hermanas que no lo ven como alguien de respetar. No lo ven como alguien al que hay que obedecer, no lo ven como el amo y señor de su vida, pero sí lo quieren ver como Salvador. Así no es. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor primeramente. Señor glorioso, amo y dueño de todo, como Él lo dijo. Por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Todo el poder lo ha hecho Señor. Él es el Señor. Él es el Rey ante quien la iglesia debe rendirse primeramente. Él es el Rey ante quien la iglesia debe rendirle toda obediencia. Como lo dice Efesios capítulo 5, hablándole a la mujer de que debe de sujetarse al marido, le está diciendo, así como la iglesia está sujeta a Cristo. Una iglesia que no se sujeta, un hermano que no se sujeta, por ejemplo, ¿por qué cree que es hermano? ¿Por qué piensa que es hermano alguien que no obedece a Cristo? Si este es el Salvador, Señor y Cristo. Así es como lo está predicando. Esta es la primera predicación evangélica con nombre propio, como lo vimos en el primer punto. ¿Y qué se dice de Jesús? Que es Señor y Cristo, que hay que rendirse a Él como Señor y como Cristo. No solamente las ventajas del Cristo, sino su señorío, su gloria, su mandato, la obediencia constante al Señor. Cristo es el enviado divino para salvarnos, pero es un enviado que viene con autoridad. No es un enviado al que nosotros podamos hacerle lo que queramos. Realmente eso es un problema y es un mal. Así no está establecida la primera predicación evangélica, por lo tanto las demás que no se parezcan a esta son falsas. Y si lo que estamos creyendo en nuestra cabeza no es como esta, es falsa. ¿En quién debemos creer? En un Señor y Cristo. Si hemos de ser salvos, si hemos de ser perdonados, debemos creer primeramente en un Señor, en uno que manda, en uno que ordena,
en uno que tiene leyes, reglas establecidas, claras, para que cumpla todas las personas, especialmente la iglesia. Por otro lado, como quedó establecido en todo el discurso, ellos mataron a Jesús. Ellos son los autores intelectuales de su muerte. Ellos lo mataron a través de las manos de los inicuos. Ellos lo rechazaron. Ellos lo despreciaron. Ellos no lo honraron. Ellos no lo respetaron. Ellos son culpables de asesinato y de todas las maldades que van unidas al asesinato del Señor Jesús. Así que ahora los oyentes terminaron acusados. Empezaron acusando a los discípulos de borrachos y terminaron acusados de asesinato y de asesinar a Dios mismo, a la segunda persona de la Trinidad, al enviado de Dios. Asesinaron al Mesías, al que pues han esperado durante tantos siglos, pero resultaron matándolo. En la tercera parte de este sermón vamos a ver qué sigue, pero por ahora, hermanos, para nosotros la iglesia, hermanos, debemos honrar al bendito Señor Jesucristo como quien es en verdad, Señor y Cristo. Usted tiene que mirar en su corazón y darse cuenta cómo se está relacionando con Él. Toda desobediencia nuestra, hermanos, atenta contra su señorío. Y si es una rebeldía, si ya no es desobediencia, si ya es rebeldía, que es diferente, ¿no? Porque desobediencia es que el Señor le dijo algo y lo pasó por alto, se le olvidó, ¿cierto? Se le pasó. Pero rebeldía es que no quiere. Rebeldía es que no quiere hacer caso. Rebeldía es que no quiere obedecer al Señor. Debemos analizar nuestros corazones, cómo están, porque debemos honrarlo como es, como Señor y Cristo. Como Señor, rendirnos en obediencia a Él cada día y crecer en eso. Y como Cristo, confiar en Él y en sus métodos para la salvación de nuestras almas. Que la iglesia se comporte con Jesús correctamente, como Señor y como Cristo. Y miren, los niños, nuestros amigos, Cristo debe ser obedecido y adorado. Debe ser reconocido por cada uno de ustedes, porque es Señor. Y note que es hasta que ponga a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Como algunos lo han dicho, no se postrará ante Él a las buenas y otros a las malas. ¿De cuál quiere ser usted? ¿De cuál grupo quiere ser usted? Bueno, debe ser reconocido como Señor y como Cristo. Por lo tanto, usted debe obedecerlo, honrarlo, respetarlo. Y tiene que venir a Él para pedir perdón, para pedir misericordia por su alma, porque la salvación solamente se va a dar como Él lo diga, porque es el enviado oficial. Es como Él lo diga, no como cualquier otro quiera plantearlo. Es como Jesucristo diga que se va a salvar a alguien. Usted lo necesita, así que debe venir a Él pronto, a este bendito Salvador. Oremos. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Señor, por mostrarnos esta obra gloriosa del Señor Jesús relacionada con el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por permitirnos entender que el Espíritu es la prueba de las promesas que ha recibido, pero también nuestra bendición. Padre, rogamos esta mañana, agradecidos por tu Espíritu Santo, que obres en nuestros corazones, que hagas de nosotros una iglesia que entienda y que viva como que tiene un Señor, como que tiene alguien que manda en la iglesia, Señor. Ten misericordia de todos estos corazones que sean irrespetuosos, irreverentes, desobedientes, y transfórmanos, Señor, para que seamos realmente personas que nos pongamos bajo los pies de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Espíritu, gracias por lo que ha hecho en nuestros corazones. Síguenos bendiciendo, Señor, con Él, y permite que no cometamos terribles pecados contra este Espíritu glorioso que nos has dado. Señor, por tu Hijo Jesucristo rogamos esto. Amén.